Hoy les voy a proponer conocer en profundidad el trabajo de un actor santafesino, joven, talentoso el hombre. Se llama Javier Bonatti y es uno de los integrantes de una de las obras más importantes que hay en escena en este momento en la ciudad. Estamos hablando de la comedia de la UNL, Ricardo, una farsa, esa versión tan singular y tan extraordinaria del clásico de William Shakespeare. Pero Javier no solo se está destacando mucho en ese elenco que tiene actores de mucho peso, que combina actores ya muy asentados en el teatro de la ciudad, con mucha trayectoria, con otros jóvenes también talentosos. Está Camilo Céspedes muy bien. Y bueno, y Javier logra destacarse, y eso es un mérito realmente. Y les decía que no solo está Javier trabajando en esta obra de teatro y en algunas otras, sino que también es un realizador audiovisual. Hace algunos años hizo un corto que se estuvo emitiendo en algunos canales de la ciudad, que se llama Hola, que le fue muy bien en distintos concursos y que realmente tiene una factura interesante. Y está trabajando en su primer largometraje, y eso ya es toda una odisea en una ciudad como Santa Fe, rodar una película. Así que vamos a hablar con Javier Bonatti sobre todas estas aristas, las que lo vinculan al teatro y al cine de la ciudad y a la televisión también, porque está haciendo un trabajo como actor para televisión que se va a ver pronto. Así que esa es la propuesta para hoy. Viene por el lado del teatro y del cine la cosa en Intervista. Bien, y aquí estamos con Javier. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Un placer, un placer. De tenerte aquí. Y bueno, ahí mencioné varias cosas, pero vamos a empezar por el teatro, que es quizás, Ricardo, una farsa, la obra que hoy está en cartel en el foro de la UNL, que es la obra seleccionada para representar a la provincia en la Fiesta Nacional del Teatro. Decía, la obra que más te acerca hoy al espectador santafesino. Contame un poquito qué significa para vos integrar la comedia universitaria, trabajar nuevamente con Sergio, formar parte de ese elenco de actores importantes. Es raro y está bueno, pero es un poco de sorpresa y un poco no, digamos. La sorpresa viene de la mano de que uno viene de otro lugar. Yo hago teatro desde hace 15 años y siempre de la manera más al margen posible. No tengo maestros, ni siquiera me he dedicado a hacer talleres meticulosamente, ni mucho menos. Creo que mis únicos dos primeros maestros fueron a los 15 y a los 17 años, hasta que uno decide, bueno, ¿qué hago? ¿Quiero seguir teniendo maestros o quiero empezar a tener colegas, compañeros con los que uno aprende hasta más? Claro. Entonces lo único que le queda a uno es que alguien lo vea, alguien de ese lugar de privilegio, si se quiere, aunque nadie vive del teatro en Santa Fe, lo ve y diga, ¡ey, ese flaco quién es! Y eso pasó con Sergio, que empezó siendo un cliente mío pasando cassette a CD. Fue muy cómico cómo nos conocimos. Y como a la cuarta vez que me traía un cassette me dice, ¿vos sos el flaco de Remanente de Invierno? Sí, le digo. Le digo, vos sos ya un desastre. Vos sos, sí, irrespetuoso. Totalmente, un desastre. Y bueno, empezó un diálogo de charlar cuando me acercaba cosas, hasta que al año me dice, mira, sé que estás con una obra, estábamos con Fuga, que fue la primera obra que tuvo una crítica del gran Roberto Schneider. ¿Vio la luz? Sí, tal cual. Fue bueno, por fin. Estábamos haciendo Fuga y me llama Sergio y me dice, mirá, yo sé que estás haciendo esto, con tiempo, esto es para el año que viene.
pero quiero hacer una versión de Las Criadas con vos y con Lautaro. Calzaba todo como demasiado a la perfección, no entendía nada. ¿Lautaro sí estaba vinculado a Sergio? Para nada. ¿Tampoco? Para nada. Fue un salto al vacío de Sergio, que por eso Sergio es lo que es, porque Sergio tiene la capacidad de... tiene una cintura increíble, sí. Por ahí sufre, pero sabe cómo manejar estos dos mundos. Claro. Porque son dos mundos, definitivamente. Son dos mundos pero no están contrapuestos, porque uno dice el teatro independiente y el teatro más oficial, el teatro de Raúl, de Rubén, gente que viene hace años con una trayectoria increíble. Raúl es actor del Conservatorio de Francia. Sí. Y uno dice, no están contrapuestos para nada, y lo que hace Sergio es intentar hacerlos charlar todo el tiempo, y lo logra en Ricardo, justamente. Cuando me convoca para Ricardo, ya te digo, no termina de ser una wow, porque ya me había convocado para Las Criadas, ese fue mi wow. Sí, la verdad que tengo un segundito ahí. El laburo de ensayo de rigor de Las Criadas fue un laburo impresionante. Sí. Un trabajo actoral, realmente ahí, tanto Lautaro como vos, brillaron, y bueno, la gente que lo vio dijo, bueno, acá pasa algo muy serio. Al margen de que lo otro no significa que lo otro no haya sido serio, sino que obviamente lo otro porque tiene otras características, otro público, y tal cual. Y en ese momento, bueno, en un lugar donde se permite la mayor libertad artística, como es la 3068, y uno va a ver desafíos artísticos, sí, igualmente, pueden salir muy bien, como no, tal cual. Pero bueno, realmente Ensayo de Rigor fue un trabajo. Bueno, pero redondito. Eso también es muchas gracias a Sergio también, digamos, que es el que permite, hagan, manténgase acá, pero hagan. Y eso para nosotros es hermoso. Totalmente distinto a lo que pasa con un Raúl o con un Rubén, que son actores de método, que son increíbles. Cuando vos le pedís una cosa, o sea, la hacen imposiblemente mejor que lo que uno piensa que la van a hacer. Pero por ahí yo me siento mucho más cómodo cuando me dicen, hacé. Entonces en Ricardo los primeros ensayos eran complicados, porque Sergio estaba ahí entre, bueno chicos, exploremos, hagan, y yo estaba en mi salsa. Y por ahí Rubén y Raúl eran mirada así, pedime qué necesitas de mí. Entonces logró que salga como sale ahora Ricardo, que es hermosa, que es una obra que está saliendo divina, y que estamos disfrutando tanto Raúl y Rubén, que son actores de técnica y de método y que son alucinantes, como yo, que soy un atolondrado, y la disfrutamos los dos, los tres, los cinco de la misma manera, digamos. Eso es lindo. Qué maravilloso. Yo decía en la introducción que también creo que es un método, que es un mérito, y no lo estoy diciendo para nada, para un halago, digamos, así desmesurado, sino que tanto vos como Camilo se destacan mucho en la apuesta de Ricardo. Y realmente hay que destacarse al lado de Rubén von der Tussen y Raúl Crey. Tal cual. Raúl Crey, el gran Raúl, que es tal cual. El actor de la ciudad. Y lo mismo pasa con Alicia. O sea, todos hablan de qué presencia que tiene esa única mujer del elenco. Y sí, ya te digo, es mano y mérito de Sergio, que siempre ha querido eso, nunca ha querido la preponderancia de un solo actor. Y logró una combinación hermosa, porque somos 5 locos, unos comediantes que disparados a la locura, en una hora en donde no se sabe qué pasa, en donde el único que mantiene el personaje es Ricardo, pero el resto es un cambalache. Hay cambios de vestuario constantes. Hay un desafío, para quien no la vio, que seguramente amante del teatro la va a ir a ver, tiene que sacar, afortunadamente para ustedes, la entrada con mucha anticipación, porque se agotan todos los sábados y domingos, que también es un delirio en Santa Fe pensarlo, que la gente vaya a comprar la entrada a las 10, 11 de la mañana. Imposible. Y que se vaya puteando del teatro porque no encuentra entrada. Lo que vos decías, a vos te toca hacer varios personajes adentro de la obra, y eso es un desgaste físico, intelectual, artístico. Sí. Fuerte. Son 8, creo que son. Mirá vos.
Ni siquiera me los acuerdo. Es más, ni siquiera me acuerdo yo tengo un problema que tengo muy buena memoria para los textos, pero no me acuerdo qué viene después de qué. Claro. Entonces estoy todo el tiempo, salgo de un personaje ¿y ahora qué venía? Y lo tengo al Cami, ahora vamos con... Sí, los nenes, va, listo. Y por ahí en la tonondrada ya sé que capaz que un movimiento te dice qué es lo que tenés que hacer. Te sacaste una cosa y si me saco esto, era esto. Hay un trabajo buenísimo con el vestuario, escenografía, sí, y cómo interactúa a la cuestión narrativa de la obra. De una. Bueno, el vestuario es de Osvaldo Petinari, y la escenografía es la nada. Es entrar con 4 bancos y 5 bolsos con vestuario y a explotar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, esto ya fue elogiado por críticos muy rigurosos, como son los de los que analizan qué obra va a representar a la provincia de Santa Fe. Eso ya también ha sido un halago. Sí, es re lindo. Es re lindo. ¿Nunca te había tocado ir a no, a una fiesta nacional del teatro? No, nunca me había tocado. Estamos a unos días. Estamos a menos de una semana de irnos. El jueves que viene. Es un lugar maravilloso en Jujuy, digamos, como viaje. Hermoso. Aparte actuamos el domingo a las 10 de la noche, horario estelar en el Teatro Mitre, que es como el municipal de acá, una cosa hermosa. Estuve viendo fotos y ¡wow! Así que va a ser lindo. Y aparte es todo lindo porque uno va a que lo agasajen, digamos, si bien uno va a actuar, pero va a estar con la gente seleccionada de todas las provincias. Va a ser una comunicación divina, así qué que bueno. Es lindo, linda experiencia será. Qué bueno, la verdad que nos pone muy contentos porque bueno, estamos representados de la mejor manera, el teatro santafesino con un producto de una altísima calidad y bueno, y lo que pasa con las obras que trabajan generalmente tanto Sergio como Raúl, como Rubén, que han logrado fenómenos teatrales en los últimos años. Todas las obras se transforman en un éxito y es muy difícil combinar lo que puede ser el éxito en la ciudad de Santa Fe, obviamente, con un producto de altísima calidad. Eso es extraordinario. Sí. Que pase eso. Y es raro. Es raro a la vez. Sí, porque uno no entiende. Uno que ya te digo, que viene desde otros lugares y remando para juntar 12 personas que vayan a una sala a verte, es muy raro y no se sabe por qué pasa. Sinceramente no es algo que sí. Por ahí uno dice, bueno, hay actores de renombre, hay un director de renombre, es la comedia universitaria. Sí, pero no pasa con todas las comedias. Ha habido comedias universitarias con directores de renombre, con actores de renombre, buenas obras, y no pasa eso. Y no pasa eso. No sé, por suerte, si no uno lo disfruta un montón, pero si no uno dejaría de hacer esto. Si sabe exactamente cómo se mueve la gente, ya no tiene que hacer más teatro. Igual te saco un poquito de la comedia, que bueno, se puede ver los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 20 horas. No, domingo ya no. ¿Ya no domingo? Domingo sábado y domingo fue en marzo. Fue en marzo, perdón. O sea que acá de lo que queda del año es solo sábados. Exacto. Y o sea, sería mañana. Sí. Mañana, porque ya el otro estamos en Jujuy. Están en Jujuy. Y volvemos. Saltito. Exacto. Fantástico. Te iba a hacer una preguntita más antes de intercambiar una idea antes de cerrar el primer bloque, y que tiene que ver también con un producto que la gente lo celebró tuve la suerte de ver Hugo y los Gemelos en el foro, que es otra cosa, otro registro, pero que también me gustó muchísimo, y ese día también estaba desbordada la sala. Sí. O sea, gente en el piso, había como... Tiene una capacidad de 70, 80 personas y había como 100. Había 100, sí. O sea que de alguna manera lo que te está pasando es que estés en el registro que estés, de alguna manera la gente te está respondiendo al laburo. Sí, eso fue una invitación de Hugo y los Gemelos, que es Lautaro Ruata, Martín Pedretti y Mariano Filosi, que señora, señor, si no lo vieron... es el momento, van a estar este domingo casualmente en Stanley. Para mí es la aparición escénica más importante de los últimos 10 años en Santa Fe y no me quedo corto. Es una mezcla rara de teatro y música. Tuve el honor de ser invitado cuando hicieron en el Foro Cultural su presentación, así que ahí estuvimos haciendo algunos personajes.
Y fue hermoso, y es hermoso también que se mueva esto que viene también desde la tierra, porque nadie sabía que era V los Gemelos, y se empezó a crear como un mito desde un programa de radio que sosteníamos nosotros, programa de radio que no escuchaba prácticamente nadie, pero se empieza a generar como una cosa, che, ¿y estos quiénes son? ¿Y qué es Póker de Sota? ¿Y qué es V los Gemelos? Y la gente empieza a escuchar, y de repente se empieza a armar como una comunidad que uno no sabe de dónde sale, pero cuando haces la función van 100 personas, y eso es hermoso. Fantástico. Quédate un ratito más con nosotros, Javier, que vamos a hablar en el próximo bloque la parte de realizador audiovisual, tu faceta como realizador audiovisual y como actor también detrás de cámara. Adelante la cámara, perdón. Vamos al primer corte y al primer consejo editorial de Palabras Andantes y enseguida volvemos. El arte en estado gaseoso es un libro de Yves Michaud. Habla precisamente, es una reflexión sobre el estado del arte contemporáneo. Lo hace como determinadas comparaciones o analogías con diferentes momentos del arte a lo largo de la historia, y precisamente hace una reflexión sobre, digamos, toda la cuestión de la sobreestetización que existe actualmente dentro de lo que son no solamente las modas, los medios de comunicación y también obviamente el estado del arte actual. El arte en estado gaseoso es un libro recomendable, muy utilizado en las diferentes escuelas o lugares de estudio, y bueno, lo puedes pasar a buscar por Palabras Andantes. Tus cupones Cable Cash funcionan como dinero en efectivo. Usa tu cupón de 65 pesos en compras superiores a 250 en mallas enterizas y bikinis en Marea. Cable Cash. Todo lo que das, vuelve. Exclusivo de Cable Video Digital. Tu cable. Calidad, seguridad y la más alta tecnología para el cuidado de su salud. Unidad quirúrgica del Sanatorio Santa Fe. 5 quirófanos, 2 salas de preparto, parto y recuperación. Central de esterilización y atención pre- y posanestésica integrada. Triplicamos la estructura física a más de 500 metros cuadrados, estando destinada fundamentalmente a mejorar la seguridad del paciente. Sanatorio Santa Fe, del Grupo Santa Fe. Más de 80 años, brindando servicios de salud a la comunidad de Santa Fe y la región. Deja de navegar y comenzá a volar. Elegí Bionic, la banda ancha de Cable Video Digital, y comprobá la solidez y las velocidades reales de nuestro sistema en todas sus alternativas. La conexión es inmediata y el servicio técnico ágil. Consultanos a los teléfonos en pantalla o acércate a nuestras oficinas. Bionic, volá con nosotros. Más de 60.000 hogares ya nos eligieron. Elegí Cable Video Digital para publicitar tu marca y descubrí el impacto de la televisión por cable. Comunicate con nuestro departamento de publicidad al 4740935. Cable Video Digital. Tu cable. Segundo bloque de entrevista, seguimos con Javier Bonatti y nos vamos a meter en su faceta de realizador audiovisual. Le propongo a Javier y le propongo a ustedes ver un fragmento de este cortometraje titulado Hola, que se pudo ver en los últimos días en Cable Diario, un canal local, y que le ha ido muy bien en distintos concursos, y en un ratito nos metemos en la charla. Pero primero vemos un minuto. Si te despierto no hay vuelta atrás. Eso quiere decir que hay más vueltas, así que sigamos por acá. Yo en realidad tengo miedo de no volver. ¿Qué pasa si me pierdo? ¿Qué pasa si me despierto y te pierdo?
De todas formas, creo que algo de lo que dijo era cierto. Me habló de hacer una audacia con lo mínimo. Cuando las cosas se vienen repitiendo de una forma siempre igual, o cuando pensás que todo se va a diluir, pensar en una audacia con lo mínimo. Yo le dije que había pulgas y que saltaban de un lado a otro y que lo que veía era todo un invento mío. Y él me dijo que él lo que había entendido de la vida era eso. Que lo que uno ve es un invento de uno y hay que ver qué quiere inventar uno y de qué se quiere hacer cargo. Terminó de decir eso mucho más románticamente, pero era mucho más feo porque era un hombre viejo. Y en ese momento las apiló, las guardó, se fue. El otro día se murió. Yo me estaba por ir porque era un congreso de porcelana, una porquería que tenía que sacar fotos. Y me dicen, flaco, vení. El hombre este que murió, que yo nunca supe el nombre, te dejó estas cajitas, así. Usalas cuando las tengas que usar. Qué buena historia. No la termino de entender, pero... Aguantame un segundito que me parece que... Bien, ahí estaba una partecita de este corto titulado Hola. Contame la historia de este laburo. Bueno, Hola se escribió, como si se escribieran solas las cosas. Viene de la mano con algunas cosas que me pasaron a mí en la vida. Y sí. Y mientras estaba escribiendo un pequeño librito de relatos cortos que se llama La insoportable levedad de ser poroto, que todavía no salió a la luz, y no sé si alguna vez lo hará, o se prenderá fuego. Mientras estaba con una mano escribía eso, con la otra escribía Hola, porque son muy parientes. Y de repente se terminó transformando en mi primer corto, dirigiendo un corto, algo que nunca me lo hubiera imaginado. Más un corto cursi como es ese. Pero bueno, eran las cosas que me pasaban en ese momento. Y lo disfruto muchísimo cada vez que lo veo y me encanta hacerlo. Y fue hermoso ya haberlo escrito y saber que Lautaro iba a ser el personaje protagónico, e imaginar a Betania, que nunca había trabajado frente a cámara. Había hecho algunas cositas de chiquita, de extra, pero nunca protagonizando un corto. Y también me tiré a la pileta preguntándole si se animaba a esto, y encantadísima. Y bueno, está bárbara. Y está bárbara ella. Realmente, está obviamente, al margen de su belleza, que no vamos a descubrir nada, es cautivante. Totalmente, sí. Es eso. Y aparte esos me trabajos que enamoran a la cámara y el espectador queda ahí. Tal cual. Y aparte me ayudaron ellos a escribirla durante el rodaje, porque eso es lo lindo que tuvo Hola. Yo terminé un esbozo de guión, no iba a tener diálogo Hola, iba a ser un corto mudo. Cuando le dije eso al sonidista me dijo buenísimo, y después me quería matar, pobre Alan. Pero bueno, fue convocar al equipo, che, que el Emi tiene cámara, él tiene los lentes, vos tenés el equipo de sonido, bueno, vamos a trabajar, quién produce, tal. No conocía al productor, fue una cosa así, al voleo. Y lo que estaba escrito se terminó borrando, porque la primera vez que prendimos la cámara se empezaron a escuchar cosas hermosas. Bueno, supongan que están charlando de esto, yo les mandaba mails a cada uno por separado, a Lautaro y a Betania. Nunca le decía que le mandaba a cada uno, che, charlarle sobre esto, charlarle sobre esto. Y algo que no iba a quedar en el sonido, y de repente empecé a escuchar que los diálogos que salían eran hermosos, y le dije a Lala, poné los corbateros y veamos. Así que se escribió una vez, se escribió de vuelta en el rodaje y por supuesto se escribió de vuelta en la edición. Qué bueno. ¿Y le fue bien al corto? ¿Lo mandaste a Muy varios bien, concursos? Sí, estuvimos en Buenos Aires el año pasado participando en un concurso de muchas provincias que se llamaba Argentina en Plano General, concurso que ahora convocó a Hugo y los Gemelos a presentar su videoclip el fin de semana que viene. También estuvo en Canal A, lo pasaron en el ciclo Ficciones Cortas, que son pequeños cortos de toda Latinoamérica. Qué se bueno. presentaron como 300 cortos y quedaron 24 y quedó Hola, no podía creer. Y también estuvo en Santiago del Estero, en Río Cuarto, bueno, en varios festivales del país. Qué bueno lo de Canal A, vos lo mencionabas así, pero Canal A es una de las pantallas tremendo, más exquisitas de la televisión argentina. Sí, aparte que te lo comenten, el Martín Silpá, que es el muchacho que trabajó con Julio Chávez en Tratame Bien, un actorazo. Re lindo, Qué bueno. Muy lindo.
Contale a la gente cómo puede hacer para verlo, porque está... Hola está en Vimeo, en está en YouTube. Señora, abra Google, ponga Hola Javier Bonatti y le va a aparecer tanto YouTube como Vimeo y ahí lo va a ver. Son 17 minutos, no es mucho, no le va a quitar su tiempo. Fantástico. Me quedan pocos minutos y me gustaría que le cuentes a la gente la peli que estás laburando, que también es otro delirio fantástico. Sí, bueno, Nubla se llama, empezó como un corto con el Emi hizo cámara en Ola y nos separamos por 1 o 2 años porque si no nos matamos, eso está bueno. ¿Quién es el Emi? Emiliano Pinto, es director, camarógrafo, es realizador audiovisual recibido en Buenos Aires. Yo no soy realizador audiovisual, no estudié esto, simplemente hago cine. Y bueno, me dice, tengo un corto sobre una pareja que ya está separada y ella se va. El corto transcurre, ella juntando las cosas y se va. Bueno, y me puse a leer algunas cosas y empecé a investigar, leí el libro rojo de Carl Jung, que es Viaje de Ida, y empecé a escribir, y se empezó a alargar, lo llamo al Emi y le digo, Emi, no es más un corto, es un largo. No, te voy a matar, no lo vamos a terminar más, sí, está todo bien. Bueno, y también fue así, buscar al equipo, quién tiene esto, quién tiene lo otro. El Emi quiso hacer una inversión grande, que la hicimos entre los dos, que fue alquilar una cámara 4K, muy similar a la calidad con la que se filmó El secreto de sus ojos, por ejemplo. Se alquiló esa cámara a Buenos Aires, que vino con su operador. Como no teníamos más plata, dijimos, son 10 días de rodaje, 18 horas por día, y no hay tutía. Sí. Y así fue dormir en rodaje, y fueron 10 días en donde estábamos 15 personas en otra realidad paralela, cosa que nunca más hago, mentira. Es actuar y dirigir, como hice en esta película, porque estar a los gritos y después entrar en personaje, para cómo son 2 personajes solamente que sostienen 75 minutos de película con un solo diálogo, una locura. ¿Quién está también? ¿Quién es el otro personaje? Romina Pecorari, que además fue asistente en Ola y es mi compañera de vida. Es la actriz de Nubla. Y bueno, es una peli, un drama, thriller, rara, que esperemos que se esté viendo a fines de año o el año que viene en los cines. Sería buenísimo. Aunque sea en el Cine América. Sí, bueno, que es un lugar importante para todos los santafesinos que ven buen cine y, tal cual. Y me imagino lo que debe ser para un realizador de la ciudad ver su película en la pantalla grande de la América. Me quedan unos minutitos y aprovecho para preguntarte sobre el telefilm que están haciendo, que estás trabajando vos como actor, lo produce el Ministerio de Cultura de la provincia y es sobre la mudanza de la ciudad. Algo así. A ver, adelantanos algo, porque a lo mejor en breve lo vemos. A lo mejor en breve lo vemos. En realidad es una pieza audiovisual para presentar al canal Señal Santa Fe. Ajá. Llevo 1 año y medio de trabajo porque problemas de guión y reescrituras. Finalmente empezamos a rodar. Se llama Un tesoro más allá de las ruinas. Y trata sobre un grupo de 3 niños de 12 y 8 años, de entre 12 y 8 años, que se encuentran con un pequeño tesoro que le deja el abuelo de uno de ellos, con una carta del 1600 y una muñeca de 1600, y eso genera una especie de viaje en el tiempo de ellos, intentando descubrir qué pasó, por qué este no era este lugar, sino estaba en Callastá, cómo se mudó, por qué se mudaron. Así que es una hermosa peli de aventuras, va a haber tiros, espadazos, antorchas y un montón de cosas. Bueno. Apuntada sí a un público joven, porque se va a ver en las escuelas, pero va a ser linda, va a estar linda. Qué bueno. ¿Y qué otros actores de la ciudad están laburando? Y ahí está Lautaro Ruata, también Romina, está Sol Jara, Victoria Borda, Silvana Montemurri, una genia. Qué grande. Un montón de gente, me voy a olvidar. Elvio Pieroni, los chiquillos que están medio que debutando, hermoso. Buenísimo, buenísimo. Esperamos verlo pronto también, tanto a Nubla como a este telefilm. Javier, ha sido un gusto, un placer tenerte acá. Gracias por dejarme hablar. No, por favor, para eso está ese sillón, es para que los artistas santafesinos hablen. Con ustedes nos vemos la semana que viene, lo dejamos con el último consejo de Palabras Andantes, que la pasen muy bien.
Finales de Pablo Bernasconi es el último libro de este gran dibujante y diseñador gráfico. Se enmarca dentro de lo que serían las últimas publicaciones de él, como Retratos y Bifocal, pero con la característica de que ahora él incorpora determinados clásicos de la literatura, elegidos no por él, en donde él retoma el último párrafo de cada texto y a eso le opone o en realidad lo complementa con un dibujo o una creación suya para hacer un relato totalmente diferente, pero que se conecta con los libros anteriores editados y publicados por él. Finales de Pablo Bernasconi, podés conseguirlo acá en Palabras Andantes.